Estamos en la serie Todo apunta al Mesías, Primera de Samuel, capítulo 8. El tema de hoy, de acuerdo al capítulo 8, se llama Queremos un rey. ¿A qué suena esto? Porque el significado que se le da que secretamente a ellos no les gustaba Dios como rey. Es una rebeldía secreta, disfrazada contra el gobierno de Dios en el pueblo de Dios. Y tema que vamos a tratar acá, la voluntad entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Fíjense ustedes bien este énfasis: para él, todo es para él. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará ¿a quiénes? A sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Fíjense ustedes la respuesta que da el pueblo. A mí me parece que es hasta como un poco como burlona, es como desafiante a lo que Dios está diciendo. Ellos pidieron un rey, a Samuel no le pareció. Samuel, un hombre de Dios que estudiaba la escritura, que oraba, pero tenía discernimiento espiritual que no lo tenían ellos, los ancianos de Israel. Y él no les sonó bien. Va donde Dios y claro, Dios se lo confirma. Él le dice: Samuel, no le pongas cuidado, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí, para que yo no reine sobre ellos. Porque también en eso de pedir un rey, en sí no se veía mal, porque en realidad todo ejército necesita un líder, ¿verdad? Tiene que haber una cabeza por todos lados, aparentemente. Vamos a ver un poquito más de fondo acá, porque parece ser un buen planteamiento, pero hay grandes equivocaciones ahí que ya las vamos a ver. Pero alguien espiritual, captó el asunto. Entonces Dios le dice: mira, y cuando Dios dice hagamos como ellos dicen, es porque la gente está empecinada, no hay de otra. Haz lo que ellos te digan.
pero muéstrale lo que les va a suceder. Y aquí se lo está mostrando. Vamos a hablar un poquito más. Sigamos. Entonces la respuesta del pueblo es de esta manera. Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. O sea, ellos no llegaron a preguntar, a pedir consejo, a dialogar. Ellos ya iban con una decisión tomada, empecinada que iba a ser así y no iban a ceder en ningún momento cualquier argumento que diera Samuel. Entonces la primera respuesta que dan, la primera palabra es no a lo que les está diciendo Samuel. Me parece un tanto irrespetuoso y desafiante. ¿Por qué? Dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El énfasis había dicho, él les va a quitar sus cosas, sus siervos, todo, y lo va a agarrar para él. Entonces ellos en réplica, no, él va a ser nuestro y nuestras guerras y nosotros y nosotros. Vamos a ver quién tiene la razón, si Dios o el pueblo. Dice, versículo 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces Dios dejó el plan que él tenía y agarró el plan del pueblo. Entonces lo vamos a hacer como es que lo pedían ellos. Un rey así como todas las naciones. Ya ellos tenían el perfil como ellos lo querían. Ni le preguntaron a Dios, Señor, ¿qué quieres de nosotros? O aunque sea un rey, pero conforme a tu corazón, un rey como tú lo quieras, que crees que es el que convenga que hay acá. No, es como las naciones. Entonces Samuel y Dios dijeron, vaya, hagámoslo. O sea, Dios se adaptó al plan de ellos, ¿verdad? Les dice, metamos al siguiente capítulo, unos poquitos versículos, cómo va tomando forma el asunto. Entonces dice, había un varón en Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, y lo describen joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Tenía un buen marketing. Y el pueblo se deja llevar por eso, sin discernimiento. ¿Qué ha pasado acá? Si se ubican en el capítulo anterior, aquella gran batalla que ganaron cuando llegaron a un quebrantamiento y reconocieron sus pecados, se humillaron ante Jehová y Dios manda su poder con el ejército y vencen. Pero ahora es 40, 50 o 60 años después de ese periodo. Entonces habían pasado varias décadas de esa batalla. Los hijos de Israel siguen inseguros, porque aquella batalla era para librarlos de los filisteos a quienes temían. Filisteos es palestinos, viene de Falestina. Se dan cuenta que la lucha ahí es de miles de años. Les tenían terror a los palestinos, pero todavía se sienten inseguros. Y como que en cualquier momento se podría desatar una guerra, una opresión, y entonces a ellos algo los lleva a pensar que un rey necesita un guía que los inspire y que pelee las batallas. Las batallas nuestras, pero no es que solo él le iba a pasar, no que a todos los iba a meter en la guerra. Ahí iban a morir no el rey, sino que los jóvenes del israelitas, pues. Entonces dice, siguen inseguros, consideran que necesitan un rey como todas las naciones para que les dé seguridad. De nuevo, el rechazo al reinado de Jehová se ha levantado en sus corazones. Esta vez no con dioses secretos como la vez anterior, sino es una rebeldía disfrazada, porque están seducidos por pensamientos, por ilusiones. Simplemente son ilusiones, lo que le llama a Jonás vanidades ilusorias. No parece, pero esta decisión va a traer consecuencias tremendas, terribles en toda la historia del pueblo de Israel hasta el día de hoy y hasta el final de los días. No nos damos cuenta, hermanos, que hay decisiones que tomamos que van a definir muchas cosas a lo largo de los años y de toda la vida. Eso que sucedió hace 30, 40 años nos está afectando hasta ahora. Así va a ser en el caso de él. Ya vamos a ver por qué.
Dios no ve con buenos ojos su plan, pero se los acepta. En este episodio vamos a conocer a Dios con más profundidad y también los subterfugios de nuestro corazón cuando no queremos la voluntad perfecta de Dios, sino nuestro propio plan. Lo que Dios nos ofrece no nos parece. No, yo lo que quiero es esto. Y Dios dice, ok, vámonos ahí por donde tú dices. Veamos cómo el pueblo de Israel actuó. Decimos que estos son los días previos a la venida del Mesías. David va a nacer, Samuel lo va a ungir, pero David es un tipo del Mesías que va a venir en el futuro. O sea, la historia que se da en esos días es profética de lo que sucederá antes de la primera venida de Cristo y antes de la segunda venida de Cristo. Las condiciones que van a haber. Y decíamos, una de las condiciones es inconsistencia familiar. Se refiere a familias cristianas, familias del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, las condiciones en el mundo son guerra, rumores de guerra, el aumento de la maldad y todo eso. Pero en el pueblo de Dios, que se supone conoce a Dios, las condiciones espirituales son así. Familias disfuncionales. Claro, no todos. Siempre hay un remanente con el cual Dios trabaja. Buenas familias, buenos cristianos. Pero muchos que dicen ser cristianos, su familia no está funcionando como debe de ser, porque parece ser que el evangelio ha llegado, pero no ha penetrado suficientemente para transformar el carácter y las costumbres, los hábitos y todo. Y entonces son cristianos, van a la iglesia, agarran su Biblia, pero aquello no funciona como es el plan de Dios allí dentro. La segunda característica es que escasea la palabra de Dios. No escasean actividades, hermano, sino la palabra de Dios. Pero uno se pregunta, ¿cómo puede ser que escasee la palabra de Dios y todos tenemos la Biblia? Y ahí está en los celulares la Biblia. Y si usted busca en internet, ahí está la Biblia. Ay, hermanos, entendamos que cuando Dios dice palabra de Dios, es su palabra pura, no adulterada. A la adulteración Dios no le llama que es su palabra, le llama herejía. Entonces, no pensemos que porque alguien mencionó a Dios, sacó un versículo bíblico por allá, es palabra de Dios. Si la palabra de Dios también se emplea para engañar, hermano, cuando la tomas a medias, sin discernimiento, sin verdadera interpretación. Y una de las características del mundo de hoy es la adulteración de todo. Los aceites, los vegetales que son los saludables, no, hermano, lleva gasolina. Le echan un asunto que se llama hexano, que es hermano de la gasolina. Huele igual que la gasolina y usted le tira un fósforo, explota. Eso le echan para extraer todo el aceite de las semillas. Claro, en el siguiente proceso, no, pero ya se lo quitamos, aquí se lo vamos a quitar. Quedan rastros. Y año tras año comiendo esos aceites, se van acumulando efectos. Agarro unas boquitas y dice, tienen THBQ. ¿Qué es el THBQ? Un derivado del petróleo. Para que no se oxiden, o sea, para que duren, que no se vuelvan rancias tan pronto. Así es la época en la que hemos vivido. Trasladen ustedes a lo espiritual. La época en la que hemos vivido tiene adulteración la palabra, mezclada con psicología, con marketing, con a saber qué otras cosas. Entonces, yo no quisiera condenar y estar sacando trapos al sol a todo, ¿verdad? Lo que me interesa es la palabra pura, pero la palabra pura, tampoco ni teología, porque hay teología de una cosa, teología, cada quien tiene su teología, o sea, sus propias opiniones mezcladas con tal teólogo y todo. No, deme palabra pura y así interpretadita, así como debe ser, sin adulteración, como dice Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Entonces, la tercera cosa, y que es lo que vamos a ver hoy, Salvador, pero no rey. Es otra característica. La gente habla de Dios, tiene actividades, pero en el fondo, la mayoría tienen a Dios como Salvador, pero no como rey. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Yo no le estoy diciendo nada a esto, pero usted, cada uno ubíquese, ¿verdad? Si este es el caso. ¿Qué significa eso? Es lo que vamos a ver ahora. Dios es aceptado. Todo el mundo quiere orar cuando está en problemas. O sea, y Dios aquí, Dios allá. Dios como un salvador, pero no como rey. Y ese es el punto que Dios le enfatizó. Los hijos de Israel no quieren que yo reine sobre ellos. Reine. Si tienen un problema, sí, van a venir aquí clamando y llorando. Que les ayude. Pero que yo reine, bueno, eso es otra cosa.
Ok, a un rey se le obedece. Así es. Porque no se le obedece, entonces no es su rey. Que sea Dios el rey de nuestra vida es que le obedecemos. Si le vamos a obedecer generalmente es porque hemos sido quebrantados. Si no, no le obedecemos. ¿Qué es haber sido quebrantados, hermano? No es cierto que solo cuando estamos en una aflicción tremenda nos humillamos y reconocemos, sí, ahora sí, le voy a obedecer al Señor. Cuando caes, cuando te ves en el fondo de tus fuerzas, que llegaste al polvo, Dios. Ahí uno se humilla, se quebranta y busca a Dios con todo el alma, pero cuando todo va bien. Así que, hermano, no nos extrañemos que a veces tengamos que ser quebrantados. Dios tiene que hacernos sentir que no podemos, hacernos descubrir nuestra pecaminosidad. No podemos, no eres lo que tú has creído que eres. Estás solamente a mi amparo y misericordia. No porque tú lo merezcas y tengas las cualidades. Si Dios te ha dado buenas cualidades, gracias a Dios, pero reconoce que aún así tú eres una persona frágil y eres un súbdito, tiene que estar postrado ante tu rey, que es Dios. La mayoría de la gente ora, como decía, para que Dios les quite los problemas, pero nada más. No es que están diciendo que van a obedecer al rey, sino quieren un favor de Dios. Miren esto, por ejemplo, Lucas 17, 11. Les digo, mire, en nuestro país se hizo una encuesta y parece que como el 40% es evangélico, cerca del 40%. Pero yo no veo que eso sea realidad, porque si contamos el 40% no se congrega en ninguna iglesia, sino que hay gente que alguna vez se congregó, que hizo una decisión por Cristo. ¿Qué ha pasado? Cristo no es su rey. Muchas profesiones de fe. El punto es cuántos permanecen, cuántos sí lo siguen. Y no fue un fogonazo de un tiempo. Lo aceptaron como Salvador, pero no como rey. Y nos dice Lucas 17, 11 un ejemplo de esto. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies como se postra ante un rey, ante el rey. Se postró. Y este era samaritano. Miren, que se supone que los judíos son el pueblo de Dios y era un samaritano el que tenía más discernimiento que los otros y más corazón agradecido. Es que el pueblo de Dios, hermano, ese es el pueblo de Dios el que no entiende, que anda mal, digamos. Entonces dice, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿A dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Será que en una misma proporción sucede siempre que solo uno de 10? Podría ser, no sé. Pero lo que sí se ve en la claridad que de los que reciben beneficios de Dios, la mayoría no regresan y no se postran ante Él como su rey. Te postran ante Él es porque te pones a la orden. ¿Qué quieres que yo haga? Miren, esto es tal que en este pasaje, pues, cuando se habla de rey, el Nuevo Testamento creo que utiliza más otro término, el Señor, pero que es lo mismo, es el que manda, es el dueño de todo, el Señor. Decirle Señor al Señor es un gran compromiso y deberíamos de estar conscientes de lo que estamos diciendo. El Señor tal cosa, porque Dios nos podría decir, miren cómo dice ahí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Es incongruente que le digamos así. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Hermanos, esto es para humillación nuestra, es como para tomar en serio en qué estamos y quién es Él para nosotros. Es extraño, siendo el pueblo de Dios, ellos, y no quieren que Dios reine sobre ellos. No lo puedo entender. Si son los escogidos
de Dios, tienen la ley, Dios los ha amado, les ha dicho, pero en el fondo no quieren que Él reine sobre ellos. ¿Por qué? Ahora, les digo, esto es repetitivo hasta el día de hoy. Esto sucede. ¿Quiénes son los que hacen la petición? Los ancianos. Los ancianos eran líderes en el pueblo, eran cabezas de familias, jefes de clanes, pero no exactamente eran hombres que hubiesen estudiado la palabra de Dios, lo que tenían de la palabra de Dios en ese tiempo. No exactamente eran hombres con discernimiento espiritual. Ellos habían difundido la idea en el pueblo y el pueblo también los había influido. Entonces venían con la petición de poner rey para que los juzgue. Pero Samuel era un hombre que vivía con Dios, había estudiado la palabra, había orado, entendía el corazón de Dios, cómo se mueve Dios en estas cosas. Captó pronto y no le gustó. Y no le gustó una frase específicamente. Cuando ellos dijeron para que Él nos juzgue, puede parecer sencillo, pero esto tenía grandes implicaciones. Eso no le gustó a Samuel, porque suena a esto, mira. Quien lo juzgaba era Dios por medio de su ley, su palabra. Eso sonaba a que este rey podría cambiar la ley, que Él nos juzgue. O sea, iba a prevalecer la palabra, el deseo de Él sobre la ley de Dios que ya existía. O sea, el pueblo se le estaba entregando al criterio a este hombre para que sea lo que quisiera. Así era. Esto no le gustó a Samuel. ¿No les parece a ustedes, no? A veces hay que fijarnos, como dice, en la letra pequeña de las cosas. ¿Qué estoy aceptando? La decisión que estaban tomando era como secular. Sí, no espiritual, exactamente. Una decisión secular, emotiva, desesperados por la situación que vivían, que siempre amenazaba una guerra por ahí, inseguros, impulsiva, sin consejo espiritual, porque nunca llegaron donde Samuel a preguntarle, Samuel, ¿qué piensas de esto? O inclusive podría haber alguna manera de poder darles una seguridad sin que fuera así como ellos. Un rey tal vez conforme al corazón de Dios, se bien razonado. ¿O cómo? ¿Cómo? Pues, porque miren, nadie, es que alguien puede ser muy académico, saber de mucho, pero es que el discernimiento espiritual no se obtiene por los estudios seculares, se obtiene por la palabra de Dios, razonada, practicada. No solo tener teología o doctrina en la cabeza, sino que el hombre que sabe la palabra, él haya pasado por el quebrantamiento. Porque hay mucha gente que sabe de teología, pero su ego no ha sido quebrantado todavía. Este es lo que saben es teoría, hermano. Este pasaje, por ejemplo, es muy claro sobre eso. Miren lo que dice. Y todo aquel que participa de la leche de la palabra, las enseñanzas básicas en sí, y no pasa de eso, es inexperto en la palabra de justicia, que es la palabra de Dios, porque es niño. Pero el alimento sólido de la palabra, cosas más profundas, es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. En el discernimiento del bien y del mal. Esto no es cualquier cosa, hermano. Fíjense bien, no dice en el conocimiento del bien y del mal. No fue esa la tentación que el diablo los indujo. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el hombre sale creyendo que ya sabe lo que es el bien y el mal. No lo sabe, no lo discierne. Sabe a grandes rasgos, hasta una persona que ni conozca a Cristo ni haya leído la Biblia, sabe qué es bueno y qué es malo. Pero no se trata de eso, es el discernimiento del bien y del mal. En este caso se necesitaba discernimiento del bien y del mal, que no lo tenían los ancianos de Israel. Pero Samuel sí, porque ellos no veían nada malo en la petición que estaban haciendo. No discernían. No, si está bueno, tenemos, hay razón de ser, necesitamos un líder, una cabeza que lleve a cabo. Así lo veían. Pero Samuel, y claro, confirmado por Dios, veía debajo de las cosas. Hermano, no hay que ver solo lo que está en la superficie. Hay que ver lo que está debajo. O sea, las intenciones de fondo, pues. Y ahí cayó el pueblo. Entonces, oremos, hermano, para que los líderes de nuestra iglesia, nosotros, no simplemente seamos líderes. Y ahí están. Y dirigimos ministerios y actividades y programas. Sino que seamos personas que estén en la palabra, que la estudien a conciencia y que la practiquemos.
para que tengamos ese discernimiento espiritual, que en ese caso lo tuvo Samuel, pero ninguno de los otros líderes. Tenemos que orar que Dios nos lleve a un avivamiento por medio de un quebrantamiento, que nuestros egos caigan para abrirnos a la guía de Dios, tener esa sensibilidad. ¿Sabías que el principal interés de Dios no es hacerte feliz? Si te lo habían dicho, teología de la prosperidad, no es así, hermano. El principal interés de Dios es hacerte santo. La felicidad verdadera solo puede venir cuando Él reina, definitivamente. Si Él no reina, es una alegría efímera, es una falsa victoria lo que tenemos, pero a veces nos conformamos con eso, con aparentes victorias. Debemos ser muy honestos con Dios y caer ante Él con transparencia y decirle: Señor, muéstrame lo que es falso en mi vida, pero lo verdadero. Dios no está interesado en sacar una mejor versión de ti. Lo que Dios quiere es llevarte a la cruz, a morir a tu propia vida, para que la vida de Cristo en ti fluya, hermano, cuando Él es el Rey en ti totalmente. Como Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque si no estás crucificado, va a ser tu ego, tu alma, fingiendo espiritualidad. El alma sustituye al espíritu muchas veces, pero es una espiritualidad falsa. El espíritu no se deja sobornar, no se deja engañar por limitación. El alma sí. El alma tiene que quebrantarse, someterse al espíritu. Así que dice, para que la vida de Cristo se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Un segundo principio: Dios a veces deja su plan y decide aceptar el tuyo. Que a veces pensamos que Dios, no, el plan de Dios se va a cumplir totalmente. No es que Dios no tenga el poder, pero Dios a veces tiene que ceder. No es que tiene que, Él en su sabiduría decide ceder. Y más cuando su hijo o su pueblo está empecinado con algo. Ok, hazlo. ¿Por qué el hecho de pedir un rey era rechazar a Jehová? El plan de Dios era que el pueblo de Israel podría funcionar sin un rey físico. Si Él era el rey, perfecto. Sí, en un plano físico tenían jueces, los ancianos de Israel y los sacerdotes. Pero un rey era otra cosa. No era un juez, ni un sacerdote, ni un anciano de Israel. Un rey era supremo, hermano. Un rey tenía poder absoluto e ilimitado. Nadie podría decirle nada en contra. No había, si el rey se enojaba contigo, no había quien te defendiera. Ahí llevabas la de perder. Y este poder ilimitado los haría que un día iba a abusar de quien Él quisiera. Él los muestra. Les dice, Él a sus hijos los va a agarrar para que sean soldados. Los va a reclutar a la fuerza, quieran o no quieran. Esa autoridad. Y de hecho, vamos a ver en posteriores capítulos cómo lo empezó a hacer el hombre ese guapísimo y fornido que estaba ahí, valeroso. Vamos a ver lo que empezó a hacer después. Se arrepienten. Capítulos después, el pueblo está llorando, confesando y diciéndole a Samuel: hemos cometido una gran maldad. Pero Samuel les dijo: aférrense a Dios, pero ya no hay retroceso. Ustedes vieron rey y este rey no se va a ir. Ahí lo van a tener hasta el último día de sus vidas. Agarramos nuestro propio camino, no el de Dios. Dios va a estar con nosotros en el sentido que nos va a acompañar, nos va a terminar ayudando, pero nos vamos a tener que aguantar las consecuencias que vienen de eso y ni modo de aceptarlas, porque por ese lado decidimos irnos. Dios no va a borrar, no va a deshacer aquello. Dice, Él abusaría y arrastraría a toda la nación a un destino, en su mismo destino. ¿Saben qué empezó a suceder allí? Hermanos, todos los reyes que hubo a lo largo de la historia de Israel fueron apóstatas. Y cuando se levantaba un rey y decía: hoy vamos a adorar a Baal. Mire, si era masiva la caída de todo el pueblo. Todos iban tras Baal. Solo quedaban unos cuantos profetas perseguidos porque convenía adorar a Baal. Si el rey decía eso, pues ¿quién se va a oponer y te van a quitar el trabajo? Te puede pasar algo, pues. Porque así era la cosa. Por eso Elías: solo yo he quedado, Señor. ¿Por qué? Porque el rey que estaba de turno y la reina, el rey Acab y Jezabel, habían instituido la adoración a Baal y a Astarot impuesta. Eso es lo que querían. Lloraban, hermanos. Y al final, como fruto de todo eso, solo en el reino del sur quedaron algunos reyes contados con los dedos de la mano, hermano.
La gran mayoría. Llegó un periodo donde se empezó a ir en picada del pueblo de Israel, moralmente, con digamos, la adoración a dioses paganos, y Dios ahí cumplió la destrucción total, tanto del reino del norte como el reino del sur. Arrasaron con el pueblo y con el templo, y Dios se los había advertido por siglos y siglos: esto les va a pasar. Ya lloraron, derramaron lágrimas. Y este libro de Lamentaciones, que describe lo que está sucediendo en la ciudad de Jerusalén, ya la última ciudad que quedaba, arrastrados en ese destino de sus reyes humanos, porque rechazaron a Jehová como su rey. Y desde ese entonces, 400, 500 años antes de Cristo, no se levantó hasta el día de hoy ningún rey israelita. Tuvieron líderes y todo, pero no, ya no, ninguno. Otras naciones siguieron con reyes durante siglos. Cambió la monarquía, pasó a las democracias, supuestamente, a las dictaduras también, de todos modos. Pero ya las monarquías fueron perdiendo fuerza, un poder absoluto, ¿no? Entonces, era entregarse, pero eso es lo que quisieron. Dijeron: no, si vamos a tener rey y va a pelear nuestras batallas y va a ser nuestro y no sé qué. Y aquellas ilusiones, pues, de que no, si todo va a salir bien, cuando Dios dice que no. Ahora, ¿cómo es que gobernaba Dios? Por medio de la ley. Tenían la ley de Moisés. Entonces, si todos los jueces aplicaban la ley de Moisés y definían cosas, pleitos que tenían los judíos, pero al decir queremos un rey, eso no iba a valer, hermano, lo que dijeran los jueces y lo que dijera la ley, porque el rey tenía poder absoluto. Entonces, cuando dijeron él nos va a juzgar, era como hacer a un lado a Jehová. Cuando si ellos practicaban la ley de Dios, les iba a ir bien, y Dios les garantizaba que los iba a apoyar en las batallas. Aún llegan promesas donde dice: uno de vosotros hará huir a 1000. Pero si ustedes no hacen lo que yo les digo, uno de sus enemigos va a hacer huir a 1000 de ustedes. Y ellos están diciendo: nuestro rey va a pelear nuestras batallas. ¿Qué, hermanos? Los ejércitos de Israel eran derrotados con todos sus reyes. Pues el rey no influía nada en la victoria que tuvieran. Era Jehová el que les daba la victoria o la derrota. Y era cuando el estado espiritual de ellos era de quebrantamiento ante Dios. Cuando reconocían sus caminos, su pecado, su frialdad con Dios, ahí es donde Dios se manifestaba y les daba victorias extraordinarias. No era el rey, como ellos decían. Era cuando Dios reinaba, pero era guardar la ley de Jehová. Inclusive Dios les había dicho: si ustedes guardan esta ley, y era una misión que ellos tenían, ser de luz a las naciones. O sea, que la influencia de los judíos, al ver las naciones, la ley y la prosperidad del pueblo de Israel, y vieran aquello tan bonito, dijeran: wow, ¿y esta ley de dónde viene? O sea, el Dios de los judíos. Y esto fuera de luz para que gente se convirtiera al Dios de Israel. Pero la tristeza, hermano, ahí perdieron su misión para toda la vida. Se desviaron, a excepción de los reinados de David, al principio de Salomón, de Josafat, de Ezequías, de Josías. Fueron los reyes que buscaron a Dios con todo el corazón, y Dios bendijo la nación. Pero por lo demás, hermanos, Israel no fue luz a las naciones, lo contrario. Miren lo que les dijo aquí Dios: guardadlos pues, se refiere a los mandamientos, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo lo que le pedimos? Si Dios gobernara sobre ellos, habría esa luz a las naciones que vendrían a convertirse al Dios de Israel. Pero no, como el pueblo ya se vio envuelto en los caprichos y en los deseos del rey, y pasando sobre la ley de Jehová, entonces no fue luz a las naciones, todo lo contrario. ¿Saben lo que dice el Nuevo Testamento? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Triste. En lugar de convertirse al Dios de Israel, los gentiles son los no judíos, las naciones no judías, han blasfemado el nombre de Dios. O sea, maldicen el nombre de Dios por causa de ellos, de los judíos. ¿Se dan cuenta cómo trabaja sutilmente el diablo? Hay un ataque constante, y muchas veces no es el que tú crees, el ataque que tú crees es otro.
para poder desviar los propósitos del pueblo de Dios. Con esta decisión el pueblo de Israel no se dio cuenta que perdieron su misión para todo a lo largo de su historia. Muchas veces también nosotros no nos damos cuenta, pero hasta pueden ser pequeñas decisiones, pero así hechas en la carne, así como esta es mi decisión, no la de Dios, no lo voy a hacer. No nos damos cuenta que hay cosas que van a perdurar, vamos a producir efectos a lo largo de la vida, en nuestras propias familias o inclusive en la iglesia. Y vamos a tener que reconocer hace 30 años después, si no hubiera hecho aquello, estoy llevando los efectos de aquella decisión que tomamos. O sea, no son cosas sencillas, hermano. Prepare su futuro. No sé en qué etapa de la vida usted está bien jovencito, a mediados o ya cerca de la edad dorada del cielo. Y de aquí en adelante, ¿qué decisiones que usted haga pueden tener repercusión en lo que les resta? No solo a usted, sino a sus hijos, su familia. ¿Qué estoy sembrando yo en mi familia? Porque ellos la van a cosechar. Alguien que no ha puesto en orden sus cosas. Ni testamento, ni donación en vida, ni nada. Solo de palabra le dijo un sobrino, todo esto te va a quedar a vos. ¿Qué sucede, hermanos? No ordenó nada. Esto va a doler, va a afectar a su familia más de lo que usted se imagina. Una simple decisión así, que Dios nos guíe. Pero ahí el pueblo de Israel se equivocó hasta que han sido arrasados. Y mire, allí en el corazón de ellos se enquistó una actitud que hasta el día de hoy la tiene. Es que parece mentira, pero esa actitud aquí en el capítulo 8 que dice, queremos un rey como todas las naciones, o sea, un rey humano. Saben que los judíos hasta el día de hoy, el Mesías que ellos esperan, para ellos es un ser humano como cualquier otro. No admiten que el Mesías sea divino, que el Mesías es Dios hecho hombre. En el momento que Jesús estaba siendo crucificado, Pilatos, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, no pongas que es rey de los judíos, pon que él dice que es rey de los judíos. Pues, lo que está escrito está, así va a quedar. Pero era irónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios les dice en uno de los profetas, he de reinar sobre vosotros. Lo rechazaron. Ellos quieren un rey humano, no divino. Rechazan la idea del Mesías divino, que es Dios, ¿verdad? Y al final de todo va a ser cuando los israelitas de nuevo van a sufrir un exterminio, otro holocausto. Y los van a traicionar y van a ser rodeados y estén encerrados en la ciudad de Jerusalén, rodeados por ejércitos extranjeros. Y están en gran angustia. Zacarías, donde dice Jehová, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Qué lindo esto. ¿Saben por qué? A mí, ¿a quién traspasaron? A Jehová traspasaron. Jehová viniendo como hombre por si así ellos hacerles entender que Él es el Dios de ellos, Él es el rey de ellos. Pero quieren un rey físico, pues entonces viene físicamente. Y aún así lo clavan en la cruz. Es una rebeldía terrible en el corazón. Pero hay actividad religiosa y guardan las fiestas y la Torah por aquí, filosofía y la cábala y el judaísmo. Pero no conocen a su Dios, hermano. No nos vaya a pasar eso a nosotros como iglesia también, ¿verdad? Dice, mirarán a mí a quien traspasaron en la cruz. Y dice, y llorarán, o sea, se van a quebrantar, se van a humillar y lamentarán como quien llora por un hijo unigénito. Ahí van a caer en la cuenta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible hemos sido! Hemos rechazado a Dios. Hasta este punto ha llegado Jehová de tener que venir a buscarnos y lo clavamos en la cruz. Hemos pensado de una manera tan vana, ilusionados en nuestras ideas. Hemos fracasado rotundamente en nuestra religión. Todo por rechazarlo a Él. No quieren que reine sobre ellos, dijo. Y así han sido desde que salieron de Egipto, les dijo. Aunque hay bastante actividad religiosa. Uy, hermanos, que Dios nos perdone, ¿verdad? Si decimos que somos iglesia, que estamos en tal ministerio sirviendo, pero a la hora de las horas, Dios no reina en mi corazón. Dios no reina en nosotros. Lo que hacemos es buscarlo por los favores que vamos a recibir. Oh, que Dios nos perdone, ¿verdad? Que lo reconozcamos. Así que la voluntad perfecta de Dios era que Él reinara sobre ellos. Pero la voluntad permisiva es, vamos a seguir su plan. Y se los permitió. Mire, hermano, cuando tú no quieres agarrar la voluntad de Dios, pero insistes en algo empecinadamente, Dios te lo permite y ya no va a seguir insistiendo Él. 1 o 2 veces te lo dijo y se cayó.
Y eso le hace pensar a la gente que quizás Dios está con ellos. No, no, no. Una vez, yo ya te lo dije, ya nomás. Y te deja ahí bajo tu riesgo. Por la necedad, hermano. Pero cuando ya te ves en las circunstancias, como lo dije, ya no se puede regresar atrás. Ese es el camino que adoptaste. Sí, Dios te va a oír en tus clamores, te va a ayudar, pero hay ciertas condiciones que vas a tener que sobrellevarlas, como los judíos. Cuando decidimos hacer nuestra voluntad en lugar de la de Dios, aún cuando Dios lo permita, o sea, no queremos la voluntad perfecta, es que secretamente tenemos rebeldía contra Dios. Y no digamos que no, y Dios aquí, Dios allá, y mencionamos que el Señor, es una rebeldía contra Dios. No aceptamos que Él gobierne. Así que, hermanos, ojalá que tengamos la suficiente fe y obediencia ante Dios. No le discutamos. Tú tienes que dialogar una necesidad con Él, dialógala. Pero como en una actitud de que tú eres un súbdito de Él. No le vas a llegar respondón y creyendo que tú tienes la razón y que te quieres evadir la palabra o algo porque lo estás evadiendo a Él. Debes estar vigilante, hermano, de tu propio corazón, porque a veces hay pecados que parece que ya los superamos y así es por un tiempo, pero regresan las mismas tentaciones. O, si no, esas otras tentaciones. Pero nuestro corazón malvado y perverso, dice la Biblia, es que si no encuentra de esta manera, encuentra de otra manera. Miren el caso de ellos. 40, 50, 60 años, la gran batalla, Dios les dijo, saquen los dioses secretos ajenos que tienen ustedes. Y lo hicieron. Y por 40, 50 años se mantuvieron más o menos. Pero después regresa otra rebeldía. Ya no era con dioses ajenos, sino que era con vanidades, pensando que un rey físico les iba a dar la victoria y hacen a un lado a Jehová. O sea, el mal siempre busca tener el control. Por eso la Biblia nos dice estar despiertos y vigilar siempre y humillarnos ante nuestro Dios. ¿Cómo podemos tener discernimiento? Humíllese ante el Señor. Haga oración de quebrantamiento. Que el llevar a cabo esa obra, porque miren, hay obras buenas, pero motivaciones mezcladas, de reconocimiento, de aplauso, de saber qué, hermano, de poder, de ganancia, no sé, de qué. Hermano, hay cosas en nuestra naturaleza y es natural. Está dentro de nosotros el hombre viejo, el pecado que vive en nosotros, en este cuerpo. Antes ni cuenta se da uno. O sea, antes de llegar a un quebrantamiento, ni cuenta se da de la vanidad de uno. Pero ahí ya quedas consciente de tu pecado. Él venció sobre ellas. Esta es la victoria de Él. Nunca va a ser mía. Si yo tengo una victoria porque logré superar este pecado, esa victoria es falsa, hermano. Para que Cristo siga siendo el Rey, Él tiene que tener la gloria y la honra porque Él la tiene. De mis victorias, que mis victorias no son mis victorias. Es lo que Él hizo en la cruz por mí. Yo solo lo apropio. Solo tengo que vivir ya en la victoria de Él. Desde la victoria y no para alcanzar una victoria mía. Vamos a orar en este momento.